Muchachos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Páez, soy el dinamizador del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero. Nosotros estamos, ubicados en Antioquia, en el municipio de Itagüí, y tuvimos pues el placer de acompañarlos a ustedes en todo este proceso de certificación en el área de generar nómina. Este es un grupo que está conformado por 16 personas. De esas 16 personas, el auditor escogió 4 personas para participar, 4 o 5 personas que van a participar en la entrevista. Más adelante les voy a recordar nuevamente de qué se trata todo este proceso para que estén mejor preparados. Les vamos a brindar una presentación y una preparación para que se sientan más cómodos en el momento en que llegue la entrevista. ¿Cuándo se va a realizar la entrevista con el verificador? Ese momento va a ser el próximo jueves, o es 31, el jueves 31, muy probablemente va a ser por llamada telefónica, a veces lo hacemos por videoconferencia, pero nos hemos dado cuenta que es más cómodo para las personas por sus horarios de trabajo, etcétera, por una llamada. Entonces el auditor muy probablemente los va a llamar a ustedes directamente para que estén atentos. Yo los voy a estar informando por WhatsApp. Entonces, pues no siendo más introducción, vamos a iniciar por acá con la presentación que hemos organizado para ustedes. Recordemos, muchachos, que este es un proceso esencialmente de evaluación. ¿Y qué es lo que evaluamos? Evaluamos que las personas sean competentes laboralmente. Y eso significa que ustedes le deben demostrar al SENA que saben hacer un oficio o una actividad. Y en este caso es generar nómina. Si ustedes lograron demostrarle, el SENA en retorno, les va a entregar a ustedes una certificación donde va a aparecer así: fulanito de tal es competente laboralmente en la elaboración de nómina, y va a aparecer un nivel. Esas cositas las vamos a ir profundizando un poco. Esta es una presentación que está esencialmente tomada de la primera reunión que tuvimos, la reunión de sensibilización. En ese momento se hizo también esta presentación, pues hoy la hemos ajustado para recordarles a ustedes aquellos temas que suelen ser frecuentes en las entrevistas, o aquellas preguntas o aquellos temas que suelen ser frecuentes en la formulación de preguntas por parte de los auditores. No va a ser nada complejo, pero sí es mejor estar preparado. Recordemos que este proceso tiene unos principios, que está el principio de imparcialidad, el de transparencia y el de equidad, que también tiene desde luego pues unas características. Y dentro de todas estas características, muchachos y muchachas, la más importante, que es importante que ustedes recuerden al menos uno, que este es un proceso gratuito. Recordemos que también este proceso tiene unos requisitos, y en este caso los requisitos son muy sencillos, y es tener un documento de identidad. Y ese documento de identidad puede ser cédula de ciudadanía, y para los migrantes venezolanos un permiso por protección temporal. Y está la constancia laboral. En la constancia laboral debe quedar claro que la persona tiene mínimo 6 meses de experiencia en el oficio que va a desarrollar. Entonces son dos, ¿cierto? El documento de identidad y la constancia laboral, que tiene una arandelita más que debe indicar que la persona debe tener 6 meses de experiencia en el oficio. Y en este caso es generar nómina. Recuerden, hay unos derechos y unos deberes, ¿cierto? Unos derechos y unos deberes. Yo les voy a compartir la presentación para que la revisen. Sin embargo, es importante que recuerden los temas que se abordaron en esa reunión inicial que hicimos hace ya un par de semanas, que se habló de requisitos, que hablamos de principios, de características, de requisitos, de derechos, de deberes, de términos y condiciones, porque esa suele ser una pregunta que formula la auditora que los va a atender a ustedes. ¿De qué hablaron en la primera reunión? Entonces ustedes le pueden hablar 2 o 3 temas. Hablamos de derechos, de deberes y de requisitos, por ejemplo. La siguiente pregunta muy probablemente va a ser: ¿recuerda algún derecho? ¿O recuerda al menos 2 derechos? ¿O al menos 2 deberes? Entonces, aquí es importante que ustedes profundicen. Hay un derecho fácil de recordar, que es este, el de reclamar.
Y hay otro muy fácil también, que es el de recibir un buen trato. Ustedes tienen derecho a recibir un buen trato y a que sean atendidos de manera gratuita. Recuerden que este es un proceso gratuito. Entonces recuerden, aquí va a estar la presentación, se las voy a compartir para que ustedes puedan profundizar en ello. Sin embargo, las vamos a leer. El proceso es gratuito, es un derecho que ustedes tienen a recibir el proceso de manera gratuita, a recibir de manera clara la información, a recibir un buen trato, a ser bien evaluados por parte de nuestros evaluadores, a conocer los resultados y las falencias, a reclamar, a obtener la certificación cuando han superado el proceso y a retirarse del proceso siempre y cuando haya de por medio un escrito. Escrito. Ahorita vamos a hablar nuevamente sobre eso. Ustedes tienen todos estos deberes, ya leerlos cada uno es mucho más complejo y la idea es que este video sea muy corto. Sin embargo, es importante que dentro de los deberes que se adquieren al momento de participar en este proceso es participar en la entrevista. Ustedes han sido seleccionados para participar en la entrevista, por lo tanto es importante que cumplan con ese compromiso o con ese deber. Y hay otro deber bien importante que es actuar con responsabilidad y con honestidad. Se habló también de aceptar términos y condiciones. En ese momento, cuando estábamos hablando con ustedes, en la primera reunión les hablamos de términos y condiciones. Recuerden, revísenlos todos, ¿cierto? Y recuerden dos deberes, dos derechos. Recuerden un principio, recuerden los requisitos, recuerden que el proceso es gratuito y recuerden que hay unos principios, al menos un principio. Este es el documento que les hablamos a ustedes. Cuando les pasamos la lista de asistencia, en esa lista de asistencia la primera pregunta era, ¿acepta términos y condiciones? Y eso obviamente ese aceptar fue después de que Juan David o yo le hicimos la presentación de este documento. Y este es un documento muy sencillo, eso sí, es decir, es corto, pero desde el punto de vista de la lectura es un poco complejo porque está redactado por abogados y es casi que para abogados. Sin embargo, nuestra obligación es explicarlo de manera sencilla. ¿Y qué quiere decir hasta acá? Desde acá, toda esta parte hasta acá, y es que el SENA está obligado por ley y por compromisos éticos y morales, desde luego, eh, a respetar los derechos, los datos personales de ustedes. Ustedes nos compartieron la cédula y otra serie de datos, y esos datos van a estar bien resguardados, están a buen recaudo. Eso es lo que les queremos decir en este formato, para que ustedes aceptaran los términos y condiciones. Y este otro, acá donde está esa parte amarilla, es que hay que actuar con honestidad, porque si se comete fraude o intento de fraude, van a tener una sanción que implica que durante los siguientes 3 años, esa persona que hizo fraude o intentó hacer fraude no va a poder participar en los servicios que ofrece el SENA en competencias laborales durante 3 años. De eso se trata ese documento. Esta es la ruta crítica. Esta es la ruta crítica, nosotros con ustedes. Esto ya hace parte interna del SENA. Esto lo resolvemos primero nosotros. Y ya después arrancamos con ustedes en la sensibilización, ¿cierto? Luego de la sensibilización les pedimos a ustedes, ¿y qué fue la sensibilización y la inducción? La sensibilización fue cuando les hicimos esta presentación y luego Juan David les habló de la inducción, les mostró cuál era ese referente de evaluación o la norma de competencia laboral, de generar nómina, y eso fue lo primero que hicimos. Luego ustedes nos mandaron la documentación, la cédula y la certificación o la constancia laboral. Con eso montamos un proyecto. Eso quiere decir que montamos, organizamos, mandamos a Bogotá para que ustedes queden matriculados. Y desde Bogotá nos envían unas pruebas de conocimiento, de desempeño y de producto. ¿Cierto? En ese momento, el evaluador de ustedes, que fue Juan David, les toma estas pruebas. Les hizo una prueba de conocimientos, luego de desempeño y luego producto. Emitió juicio, determinó quién era competente y quién no. Eso sí me dijo que era un grupo pequeño, pero que todos son muy buenos, muy buenos candidatos a certificación. Hasta acá llegamos nosotros. Ya de acá toma el testigo, de alguna manera, la batuta la asume el verificador y eso es lo que vamos a tener el próximo jueves. Muy probablemente va a ser una llamadita, ¿cierto? Y les va a hacer una serie de preguntas a ustedes sobre todo eso. Y de cómo fue el trato que recibieron de parte nuestra, si cumplimos con
ciertos aspectos que ellos verifican y si cumplimos pues con esta ruta crítica. Y adicionalmente va a revisar toda la documentación y les va a hacer algunas preguntas a ustedes. Si él encuentra que todo está ok, da la autorización para que ustedes puedan certificarse. Pero vamos a profundizar un poco sobre las evidencias o las pruebas que les aplicamos o que les practicamos a ustedes. Primero que todo fue una prueba de conocimiento, se les ofrecieron dos escenarios, dos momentos, si no estoy mal, uno en la mañana, otro en la noche. Recuerden que como esto fue de manera virtual, cada que se iniciaba un proceso, ustedes debían tener la cédula a la mano, recuerden, eso sí sé, porque el auditor muy probablemente les va a preguntar si les pidieron la cédula y había que tomarles una fotico. Eso es para evitar la suplantación. Y la evaluación a ustedes se les aplicó por medio de un cuestionario. Ese cuestionario se superaba con el 30% solamente. Es decir, es un escalafón o una vara baja. Está abajo, porque la idea es que ustedes hagan un muy buen desempeño, un muy buen producto. Porque algunas personas pueden tener debilidades en el conocimiento para responder el examen, pero hacen un muy buen desempeño, un buen producto. En la prueba de desempeño fue la observación. Juan David se conectó con ustedes durante un determinado momento y ustedes les explicaron a él cómo hacen la nómina. Es decir, ustedes le estaban explicando. Él estaba observando que verdaderamente ustedes saben hacer. Si ustedes fuesen a certificarse, por ejemplo, como cocineros, entonces ustedes deberían estar en la cocina preparando unas pastas, una carne, etcétera, y Juan David del otro lado observando cómo lo estaban haciendo. El desempeño, es decir, el hacer, debe ser al 100%. Y el producto es algo tangible que ustedes entregaron, que fue una nómina. Algunos de ustedes entregó el que le genera ya la plataforma que ustedes tienen para generar nómina, otros utilizaron formatos de Excel. Cualquiera de ellos es válido. Lo que se necesita es verificar que saben hacer, que ustedes tienen los conocimientos básicos, que lo saben hacer y que entregan un producto, que es la nómina ya lista. Esto fue lo que se les evaluó a ustedes para que lo tengan presente. El auditor les va a preguntar cuál fue el entregable. El entregable fue el Excel o ya la planilla lista de nómina. También suelen preguntar los auditores sobre los niveles de certificación. Ustedes ya tienen claro en qué nivel se certificaron, ¿cierto? Ténganlo muy claro. Sin embargo, el auditor también les va a preguntar cuáles son los posibles niveles en los cuales una persona se puede certificar. Y están todos estos. Está el nivel básico, el intermedio y el avanzado. Recuerden que estas son las pruebas: conocimiento, desempeño y producto. Y fíjense que en desempeño y producto no aceptamos menos del 100. Tiene que ser la persona que prepara un alimento, tiene que saberlo hacer, ¿cierto? No puede ser que se le queme el arroz cuando lo estamos evaluando. No puede ser que se equivoque cuando está haciendo la nómina y lo está siendo evaluado. Y el producto tiene que estar bien elaborado. No puede ser que una persona que está, por ejemplo, revocando una casa o colocándole pañete, se le venga el pañete, ¿cierto? O que está pintando y raya las paredes. El producto tiene que ser el resultado del desempeño y ese resultado tiene que ser adecuado. Por lo tanto, tiene que ser correcto, adecuado, perfecto. No podemos aceptar productos por debajo del 100%. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque la prueba de conocimiento, el nivel lo determina, es la prueba de conocimiento. Fíjense que aquí solamente se acepta el 100%, pero en la prueba de conocimiento desde el 30 al 100. De tal manera que las personas que no alcanzan el 30% en esa prueba de conocimientos, como lo vimos previamente, no se podrán certificar. Quienes alcanzaron pruebas de conocimiento entre 30 y 59, desempeño y producto OK, se certifican en el nivel básico, aquí está el intermedio y aquí está el avanzado. El intermedio entre 60 y 89 y el avanzado por encima entre 90 hacia arriba. Estamos acá en la verificación y la verificación consiste en dos componentes. El primer componente es la revisión documental. Toda la documentación relacionada con el proceso se la enviamos. Necesita verificar eso y va a escoger el 20% de los candidatos. En este caso son como 3, 4 personas. Él las escoge y nosotros nos ponemos en contacto con esas personas para que estén atentas de la videoconferencia o de la llamada, para que le respondan las preguntas que él le va a formular. Son muy sencillas
Y ahí especialmente nos están evaluando a nosotros, cómo hicimos nuestro trabajo. Entonces no van a participar todos en la entrevista, solamente el 20%. Y recuerden que la participación en esa entrevista es un deber. También se les habló en ese momento, en esa reunión inicial, de las novedades. ¿Y qué es esto de las novedades? Son los retiros. Ninguno de ustedes se retiró. Ninguno de ustedes se retiró. Sin embargo, es importante que el auditor sepa que nosotros les hablamos a ustedes de esto desde el inicio. Es un derecho que ustedes tienen de conocer esto desde el inicio. Hay un retiro, que es cuando alguien fallece. Está el retiro voluntario. Recuerde que hablamos de los derechos y que ustedes tenían el derecho a retirarse en cualquier momento, siempre y cuando haya de por medio un escrito. Puede ser una hojita que nos hayan entregado, un WhatsApp, un correo electrónico, pero debe haber un medio escrito. Si eso ocurre, no van a tener sanciones. Y si alguien sacó en alguna de las pruebas que haya presentado la prueba de conocimientos al 100%, por ejemplo, se le conserva esa calificación hasta por un año. Se les estamos protegiendo esa participación. Pero si la persona simplemente abandona el proceso, no nos informa que se retira, abandona el proceso, le hacemos un tratamiento que se llama una deserción y eso implica que tiene una sanción de 6 meses. Dentro de los 6 meses siguientes, esa persona no va a poder certificarse, no va a poder participar en procesos de certificación de competencias laborales. Solamente en eso. Porque puede hacer otros servicios, puede beneficiarse de los otros servicios que ofrece el SENA, excepto competencias laborales. Los certificados, muchachos, los certificados tienen una vigencia permanente. Yo creo que algunos de ustedes ya se han certificado anteriormente y ustedes saben que vencen a los 3 años. Hay una norma desde diciembre del 2023 que indica que las certificaciones desde diciembre del 2023 hacia acá no tienen caducidad. Es decir, la certificación va a ser permanente. Ustedes son de esos beneficiados porque están haciéndolo en este momento y en este momento este certificado los va a acompañar a ustedes de manera permanente. Para que sepan, ¿cuál es la vigencia? Es una vigencia pues permanente. Sanciones, ya hablamos de esto en el documento de términos y condiciones, sin embargo, pues acá les hablamos con un poco más de profundidad. ¿Quiénes se hacen acreedores de una sanción de 3 años cuando se hace fraude, intento de fraude, intento de copia, intento, no es siquiera hacerlo? Entonces, si nosotros tenemos las evidencias de que alguno de ustedes hizo sustracción del material, le tomó fotos al cuestionario, plantó a alguien, etcétera, cualquiera de esos, se haría acreedor a una sanción de 3 años. Ojo, esos 3 años son solamente en competencias laborales, al igual que la deserción. 6 meses de sanción para quien abandona el proceso, no lo informa por escrito, y 3 años para las personas que cometen fraude. Estas son las preguntas frecuentes. Yo les recomiendo pues que las revisen. Recuerden cuáles son los requisitos, que el proceso no tiene costo. Les van a preguntar de qué se habló en la primera reunión, cuánto tiempo tardó la observación. La observación alrededor son 15 a 20 minutos, pueden tardar más, pero los auditores en ocasiones hacen esas preguntas. ¿Qué evidencias tuvieron que entregar? El entregable. Recuerden que en este caso fue un informe, fue una nómina. Esta es una presentación que tengo de otro proceso, pero ténganlo claro que fue el documento que ustedes entregaron. ¿Cuáles son los niveles de certificación? Es el nivel básico, el intermedio y el avanzado. ¿Cuál fue el mecanismo de comunicación? Nosotros utilizamos varios mecanismos, pero siempre que el auditor les pregunte por cuál medio les informar, por correo electrónico, por favor, pueden mencionar cualquier otro, pero siempre que esté el escrito. Cuando ustedes desean retirarse, ¿cuál es el medio que lo deben comunicar? Por escrito. ¿Por cuánto tiempo la sanción si no se informa por escrito? Es de 6 meses. Y la solicitud de la cédula y la pantalla encendida se hizo para que no hubiera suplantación. También les pueden preguntar cuáles son los beneficios eh, tendrían con esta certificación. Hay varias, recuerden, respondan lo que ustedes consideren, lo que les dicte su corazón. Sin embargo, pues recomendamos que una de las cosas que más
se busca este tipo de certificación es porque mejora las oportunidades y la posibilidad de acceso y de movilidad laboral. Muchachos, no les quito más tiempo. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Esta presentación se la vamos a compartir para que se preparen un poco mejor. Recuerden, va a ser el próximo jueves, muy probablemente por llamada, pero eso lo tengo que recordar con el auditor asignado. Muchachos, un gran abrazo. Feliz día.